la posición republicana va a tener que ser representada por los republicanos en la Cámara, lo cual están a favor de tocar este tema. Es importante, no podemos tener una situación en la cual el gobierno no está cumpliendo con sus deudas. Pero cada vez que se hace esto, tenemos que reconocer que tenemos una deuda que está fuera del control. Aquí no hay nadie que pueda discutir eso. Eso es una realidad. Y esto es una oportunidad de lidiar con ese tema. Vamos a levantar el techo de la deuda a la misma vez que vamos a empezar a tratar de hacer algo sobre el paso a la cual está creciendo la deuda. Y desafortunadamente hasta ahora la Casa Blanca no ha querido negociar sobre esa segunda parte. Simplemente quieren que levanten el techo de la deuda sin ningún tipo de trabajo sobre qué está causando el crecimiento de esta deuda insostenible. Y hasta ahora la posición de la Casa Blanca ha sido que no van a negociar, lo cual es muy lamentable y muy peligroso. Así que esperemos que cambien de postura. Me imagino que en un cálculo político que ha hecho Biden, él piensa que tener una crisis sobre esto posiblemente lo beneficia políticamente. No creo que sea así, pero creo que le hace un gran daño al país. ¿Qué punto cree usted que necesita ceder la Casa Blanca? ¿En dónde sí se debe? Bueno, tenemos que empezar a hacer algo. Mira, el crecimiento de la deuda en este momento es insostenible y es peligroso. Aquí podemos tener una crisis realmente, no una crisis causada por una votación, una crisis causada por la pérdida de confianza que tengan los mercados mundiales sobre la habilidad, no la voluntad, la habilidad del gobierno norteamericano de pagar sus deudas a largo plazo. Así que este crecimiento de la deuda no puede seguir al paso que va. Hay que hacer algo sobre eso. Pero ellos han estado en contra de todo, incluso una idea de vamos a utilizar los fondos del COVID que no han sido gastados, que no han sido utilizados, vamos a usar esos fondos para pagar un poco de la deuda. Si el dinero está ahí, no se ha destinado o no se ha utilizado. Ellos no quieren negociar ni sobre eso ni sobre nada. Esperemos que cambien su postura porque están jugando un juego muy peligroso. Déjeme preguntarle sobre otra noticia con la que hoy amanecimos hoy. Estas denuncias del Kremlin de un intento de asesinato a Vladimir Putin. ¿Qué tan preocupantes son estas denuncias? Bueno, dos cosas. Primero, yo no creo nada que dice de Kremlin, sea verdad o mentira, yo no sé, pero no puedo comentar. Yo no creo que ellos sean la fuente que más yo confío. Pero hay una guerra. Ellos invadieron un país y ese país se está defendiendo. Así que en términos de ataque contra diferentes lugares rusos es muy posible porque están en medio de una guerra. Ellos también han atacado a áreas dentro de Ucrania que uno puede decir es lo mismo, un intento de asesinar. Pero yo no te puedo decir si lo que están diciendo es verdad o no es verdad, porque simplemente uno no confía en nada que sale de Moscú. ¿Pero teme que esto pueda derivar en un intento de asesinato de Volodymyr Zelensky? Bueno, ya lo ha habido en el pasado. Yo creo que si Putin lo hubiera podido asesinar, lo hubiera hecho. Y lo trataron de hacer en muchas ocasiones en términos de los bombardeos específicos. Incluso Zelensky tuvo que, por muchos meses estaba escondido, porque no querían que supieran dónde estaba. Yo no creo que haya la menor duda que si Moscú tuviera la oportunidad de asesinarlo, lo hubiera hecho ya. Obviamente se están protegiendo en contra de eso. Pero yo creo que cualquier persona que viva en Ucrania en este momento está en peligro. Está en peligro porque Putin ha enseñado que está dispuesto a atacar a civiles, a edificios de apartamentos, que hay niños y mujeres y ancianos y personas inocentes que no son combatientes. Sí. Así que, en fin, ellos son los que empezaron la guerra. Aquí en Estados Unidos está por terminar el título 42. El gobierno ha dicho que enviará 1.500 efectivos militares activos a la frontera, además de los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están desplegados ahí. ¿Es suficiente para enfrentar la crisis? No lo es. Me acuerdo que cuando Trump lo hizo, lo criticaron por una movida política. Esos miembros de las fuerzas militares no pueden actuar de manera de policía, simplemente estarán ahí para hacer la función que están haciendo la policía y la Guardia de Frontera y lo demás, para que ellos tengan más personal, entonces lo pueden dedicar a este tema. Pero esto es muy simple. Aquí tenemos una combinación de dos cosas. Crisis en América Latina, en el hemisferio entero, específicamente en Cuba, en Venezuela y en otras partes del mundo también, a la misma vez que una administración que por más de 2 años ha mandado un mensaje muy claro, que es que si uno cruza la frontera se va a poder quedar por un periodo determinado, y eso es un incentivo para que vengan miles y miles de personas al día entrando por la frontera de Estados Unidos, una situación que ningún país del mundo lo permitiría y es insostenible. Usted hace 10 años trabajó fuerte con otros grupo bipartidista en una reforma migratoria y hoy 10 años después seguimos con el problema es tal vez peor. ¿Pero qué propone ahora? ¿Cómo resolvería usted la crisis ahora? La situación es muy distinta. Cuando estábamos hace 10 años no teníamos a 1,000 y pico personas cruzando a diario, de manera completamente descontrolada. Segundo, era el momento apropiado de lidiar con esto. Se habría destinado miles de millones de dólares para muy irónicamente, si esa propuesta hubiera pasado,
Cuando Trump fue electo, hubiera tenido miles de millones de dólares a su disposición para asegurar la frontera. Hoy en día, las propuestas que tuvimos en esa medida de seguridad de frontera, hoy en día el Partido Demócrata no lo apoyaría. Las cosas que ellos apoyaron hace 10 años ya no lo apoyan en términos de asegurar la frontera. ¿Ahora cómo se debe? Bueno, ahora tenemos una situación muy distinta. Es decir, ahora lo que tenemos es una crisis total, un caos total, muy distinto a esa ocasión. Y por eso yo pensaba, y lo dije claramente en ese año, en el 2013, este es el momento de lidiar con esto, antes que esto se ponga peor y más difícil de lidiar con él. Y ahora tenemos una crisis total. Ahora es imposible hacer absolutamente nada sobre la inmigración hasta que primero se trate el tema este de la crisis. Cuando están entrando miles de personas a diario, han entrado, no sé, más de X cantidad de millones de personas desde que Biden entró a su posición. Es imposible ir al pueblo y decir, vamos a crear un proceso de legalizar cuando tenemos personas entrando ilegalmente todos los días. Hay que lidiar con eso primero. En mi opinión, es lo primero que tenemos que hacer, asegurar la frontera y mandar un mensaje muy claro que aquí no se puede entrar de manera irregular. Incluso el sistema de asilo, que esto ha sido un país que ha acomodado a muchas personas y siempre lo ha hecho, pero en este momento hay que estudiar ese tema porque es un tema que se está abusando. Aquí todo el mundo que está entrando está pidiendo asilo, que automáticamente le da la habilidad de quedarse en el país por años y a veces ni se aparecen a los casos cuando lo llaman a la corte. Eso no puede seguir. En Florida se acaba de aprobar la ley quizá más dura en más de una década contra la inmigración irregular, la SB 1718. ¿Le gusta esta ley o no? No la entiendo bien, no la he leído, porque obviamente eso está pasando en Tallahassee. He leído cosas que se han dicho en la prensa sobre él. Por ejemplo, que los comercios van a tener que utilizar el sistema de E-Verify. Eso fue parte de la ley que hicimos en el 2013. Crea también, yo creo que hace un crimen transportar a personas que están aquí en el país legalmente, cruzando fronteras de diferentes estados. Algo muy parecido a lo que yo he pedido, que sea un crimen mandar dinero, por ejemplo, con el Cash App o lo demás, para que destinado a manos de un traficante para que ayuden a traficar en personas. Pero no entiendo, como he dicho, no he tenido oportunidad de leerla y revisarla. Yo sí siempre creo que la única manera de lidiar con el sistema de inmigración es a nivel federal. Entiendo que los estados están asumiendo los costos de la inmigración ilegal y quieren pronunciarse sobre él, pero la solución al final del día no están en los capitolios de los estados, están en el gobierno federal, en un sistema donde desafortunadamente ahora tenemos un partido en el poder que simplemente no quiere hacer nada sobre asegurar la frontera. Hay mucha gente en Florida que sí está preocupada por esta ley, entre las cosas que menciona el transporte de migrantes y documentos. Usted sabe que hay muchas familias de estatus mixto en Florida que quizá estén transportando a algún familiar, o la necesidad de que los hospitales soliciten el estatus migratorio de un paciente. ¿Qué le dice usted a los residentes de Florida que pueden estar preocupados? Bueno, primero, ningún hospital va a denunciar que alguien está, ni la ley le pide que denuncien a personas que están aquí ilegalmente. Pero sí creo que es importante entender cuál es... ¿Esta ley lo solicita? Sí, la información sobre cuál es su estatus. Pero eso es algo legítimo, si uno lo piensa, porque ¿cuál es el costo que está pagando el contribuyente en la Florida para el cuidado médico de personas que están en el país ilegalmente? Porque si realmente hay un costo alto, yo creo que el estado de la Florida y otros estados tienen el derecho a venir a Washington y decir, si ustedes van a permitir que personas entren en este país ilegalmente, tienen que ayudarnos con los costos del cuidado de salud, de lo demás que estamos proveyendo. Yo creo que eso es una cosa, saber esas cifras es legítima. Y en muchos casos los hospitales están citando esas, ellos están diciendo, estamos asumiendo los costos de personas que están aquí de país de manera ilegal. Pero ahora vamos a tener información de cuáles son los números actuales. En términos de lo que yo no creo que deben ahora llamar a la policía y denunciar a que esa persona está ahí. Yo no creo que la ley pide eso, simplemente pide que tengan la información sobre el estatus de la persona que está buscando atención médica. ¿Y está usted de acuerdo con que se utilice dinero de los contribuyentes en Florida para transportar a migrantes de otros estados a ciudades santuario? Bueno, si esa persona está destinada, si esa persona dice, yo estoy en camino a Florida, y la Florida dice, bueno, si ustedes quieren mandarlo, vamos a mandarlo a otro estado que tiene más espacio. Eso es algo que se puede estudiar. Al final del día, yo no conozco bien yo prefiero que esto es algo que se haga a nivel federal. Yo no te puedo opinar sobre ese tema específicamente. Te diré que simplemente yo sí creo que hay una cosa aquí que hay que discutir. Y es que muchos de estos estados que no son afectados de la misma manera, sus gobernadores, sus alcaldes se llenan la boca de cómo ellos son un lugar que le da la bienvenida a todo el mundo. Perfecto, vamos a ayudar entonces a que personas se muden a esos lugares. Porque no creo que es justo que 4 o 5 estados, incluso la Florida, tengan que asumir todos los costos asociados con la inmigración ilegal. Y creo que esto está buscando una manera, a nivel de fondos estatales, de darle una exposición a esta hipocresía.
Déjeme cambiar de tema. Ya 2024 parece que está aquí, la contienda está andando y ya se escuchan algunos nombres, la ex embajadora Nikki Haley, el senador Tim Scott. Marco Rubio, ¿a usted le gustaría ser presidente de Estados Unidos? No ahora. Que se mejoren las cosas primero. No, ahora en No, 2024, mira, yo no voy a aspirar a la presidencia en el 2024 porque estoy concentrado acá. Eso es una decisión que uno tiene que hacer con muchos años de anticipo. Uno no puede de un momento al otro determinar que quiere hacerlo. También creo, la realidad es la siguiente. El presidente Trump tiene muchas de las ventajas que uno encontraría en un presidente incumbente. En realidad, él es incumbente republicano, aspirando a reelección, aunque no están en su función. Y creo que es una gran ventaja. No asegura que va a ganar la nominación del partido, pero sí creo que le da una gran ventaja. Pero yo realmente me he pasado los últimos 2 años concentrado en mi reelección y en mi trabajo acá y no voy a aspirar a la presidencia esta vez. Entre Trump y DeSantis, ¿quién es mejor para el Partido Republicano? Bueno, yo no he decidido todavía si voy o no apoyar. Es posible que yo apoye en la contienda, pero no estoy preparado a hacerlo ahora. Realmente para eso hay que dedicarle pensamiento, no simplemente por ser republicano, sino porque tenemos 2 personas de la Florida, un gobernador que ha hecho un gran trabajo, creo que lo ha hecho bien, un presidente que cuando Trump estaba en función logramos muchas cosas en esta oficina, incluso en América Latina. Si uno se pone a pensar, el hemisferio entero, menos Venezuela, Cuba, Nicaragua y por gran parte de su tiempo Bolivia, fuera de eso, el hemisferio entero estaba alineado con la posición de Estados Unidos en temas globales cuando estaba Trump en función. Hoy en día es todo lo contrario. Eso lo logramos cuando él era presidente y tenía su equipo de trabajo, lo cual trabajamos junto a ellos. Así que logramos mucho cuando Trump era presidente y obviamente DeSantis es gobernador del estado donde yo vivo y que ha hecho un gran labor. Así que tengo 2 candidatos a la Florida aspirando y un gran amigo en Tim Scott también. Y bueno, Trump lo apoyó en esta campaña de reelección, a lo mejor le devuelve el favor, ¿no? Bueno, y DeSantis también me apoyó. Así que, en fin, mira, eso es una decisión que si yo decido opinar sobre esta elección, lo voy a hacer más adelante, pero no estoy preparado a hacerlo ahora. Veremos cómo pasan las cosas. Hablaba usted del hemisferio. Déjeme hablar de América Latina. Siempre se dice mucho que México es un socio importante de Estados Unidos. Pero déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana, tiene pensamientos más allá de izquierda, pensamientos raros en términos de esa línea con todos estos dictadores y lo demás. Y tienes política interna que le ha entregado a gran parte del país, lo cual eso le corresponde a los votantes de México, pero le ha entregado a gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país. Así que yo tengo mi desacuerdo con él, pero él es el presidente de México hoy, no lo fue ayer y no lo va a ser mañana. Así que hay una diferencia entre el país y la importancia del país y sus instituciones y el que esté ocupando el cargo en ese momento. ¿Usted estaría de acuerdo con enviar tropas de Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga en México? Bueno, siempre y cuando haya la cooperación del gobierno mexicano, que en este momento no creo que lo vamos a ver, porque este es un presidente que entró en función diciendo que él no quería dedicarse a perseguir a estas bandas criminales porque ellos iba a llegar a la violencia. Pues obviamente cuando uno va en contra de grupos violentos, ellos van a responder con violencia, pero es la única manera de hacerlo. Yo estaría dispuesto a apoyar una medida, pero tiene que ser en coordinación con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policíacas de México. Al contrario, no sería posible hacerlo, yo creo. ¿Cómo se combate el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos? Bueno, 2 cosas. Primero, hay que lidiar con el tema interno que tenemos, que es la demanda, personas utilizando esto. Yo creo que se ha tratado de hacer mucho, pero es muy lamentable. Pero segundo, realmente es dedicándole las mismas medidas que aseguran una frontera en contra de personas entrando, también puede ayudar en contra de la droga entrando, porque están utilizando las mismas rutas y en muchos casos las mismas redes de tráfico. Así que yo creo que eso sería clave. Y también hay compañías que se dedican a proveer no solamente los productos y químicos, sino también la maquinaria necesaria para esa producción. La pregunta más importante, ¿el Miami Heat le va a ganar a los Knicks de Nueva York? Yo creo que sí, pero bueno, ha sido un año inesperado, ¿no? Porque ellos casi ni entran a los playoffs y después entran ahora y han ganado. Sí. Pero todo depende de las lesiones. Han tenido bastantes lesiones. Si Jimmy Butler regresa, van a ganar. Sí. ¿Sigue más el básquetbol o el fútbol americano? ¿Cómo? ¿Qué sigue más, el básquetbol o el fútbol? Bueno, el fútbol americano de college y profesional es lo que sigo más, pero me interesa siempre que los equipos de Florida lo hagan bien. El último domingo tuvimos
2 victorias la misma noche, los Panthers en hockey y también en básquetbol, Miami Heat. Senador Marco Rubio, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Se lo Gusto agradezco. platicar con usted.